En el área inferior de Neon City, el aire está lleno del olor agrio de los alimentos sintéticos de bajo precio y el olor a pescado de aceite mecánico. Me puse en cuclillas en mi antiguo apartamento. Frente a mí, había un final de segunda mano que finalizó el mercado negro, con un montón de números de mal funcionamiento que saltan en la pantalla. Aquí no hay ventanas, solo los sonidos de ticking en el techo, recordándome que este no es un espacio virtual muerto, sino una vida real. Iron, ¿a qué estás instando? La voz de Oldly vino de la pared, con una pequeña preocupación indefensa. No se deje atrapar por la patrulla de Skynet ahí todo el día. No te preocupes, tío Lee, no soy tan estúpido. No levanté la cabeza, bailando en el teclado virtual con los dedos, sosteniendo un humo electrónico que no había sido eléctrico en mi boca. Solo estoy buscando una cuerda. Sí, esa es la palabra. Mi padre murió hace 3 años. La declaración oficial dijo que era un implantador neural cargado, pero nunca lo creí. Son solo una granja de nivel base, y nunca han visto la sombra del edificio del grupo Liantian Network. ¿Por qué de repente queman sus cerebros? Me llevó 3 años ganar algo de dinero y aprender algunas habilidades para invitados, y finalmente recibió una escasez de un informe de mercado negro llamado Weizi Jin Jin en los últimos días. Los datos mencionan un número proxy, Epsilon 7, que está relacionado con el servidor central del grupo Tianguan. ¿Tianguan? Me mordí los dientes y detuve mis dedos. ¿Es esto ayudando al bastardo, destruyendo mi hogar? Tengo que ir a su red y desenterrar la verdad. Bajé mi cabeza y miré la interfaz, nerviosa directa, implantada en mi brazo. Esta cosa es mi dedo dorado natural, que me permite acceder directamente a Internet, 10 veces más rápido que los clientes de segunda clase que usan cascos. Nunca lo he usado realmente, porque la profundidad es demasiado peligrosa, y si no tengo cuidado, me perderé en el espacio de conciencia virtual y me convertiré en un vegetal. Pero ahora, no tengo que elegir. He luchado duro. Murmuré con voz baja, conectando la línea de datos y cerrando mis ojos. La conciencia estaba deslumbrada, como si alguien fuera arrojado al agua helada. El siguiente segundo, ya estaba parado en un mundo digital interminable. Aquí está el espacio de conciencia virtual, la capa básica de firewall del grupo Skynet. A mi alrededor había un flujo de datos azul que fluye, rodeándome como un río, y lejano era una gran pared ligera, parpadeando con innumerables símbolos y contraseñas. ¿Podía sentir mi latido? No, era un golpe de datos, saltando en este espacio simultáneamente. Vamos. Es un pedazo de pastel. Sonreí y mis dedos rodaron en el aire, y sintonicé mi propia herramienta de grietas. Era una cadena de códigos como una red de araña, que se desarrolló instantáneamente y comenzó a invadir la contraseña de primer nivel en la pared de la luz. Didi, la advertencia sonó, y apareció una alarma roja en la pared de la luz de acceso no autorizado. Comienza el procedimiento del mostrador. TSK, ¿eso es todo? Me burlé, y la ventaja directa de los nervios se reveló por completo en este momento. Mi mente se fusiona directamente con el flujo de datos, como 1000 manos más en mi cerebro, y al mismo tiempo, opero miles de códigos. La capa protectora de la pared ligera se abrió como papel frente a mí, la primera cerradura se agrietó y los fragmentos de datos cayeron sobre mis pies como la lluvia. Está hecho. Gruñí, extendí la mano para tomar un trozo de fragmento y rápidamente escaneé la mente. Solo hay una pequeña información en el interior, pero se menciona una palabra clave, Epsilon 7, base de datos central, prototipo de virus publicitario. ¿Virus publicitario? Estaba navegando y mi cerebro era como mi padre antes de su muerte. Sus ojos estaban vacíos, y sus bocas fueron replicadas repetidamente con los anuncios de Skynet, como títeres manipulados. ¿Es esta la razón? Antes de que pudiera pensar en ello, un escalofrío de repente vino desde atrás. El flujo de datos en el espacio virtual comenzó a distorsionarse, la luz a su alrededor se volvió sangrienta y apareció una enorme ventana publicitaria sin ningún signo. Dentro de él era un sonido mecanizado, a productos de Tianguan, Life Perfect. Compre ahora. Maldita sea, ¿qué demonios? Subconscientemente quería cerrar la ventana,
pero el sonido de los diamantes de sonido entró en mi cerebro, y mi mente comenzó a difuminar, y mis manos y pies no se escucharon. Traté de cortar los nervios directamente, pero descubrí que no podía hacerlo en absoluto. Este es un virus publicitario, el asesino del grupo Skynet, que puede invadir directamente las mentes de las personas con cuenco. ¿Compre ahora? ¿Compre ahora? El sonido era como una maldición, y mi visión comenzó a torcerse, como si fuera metido en un agujero negro sin fondo. Caminé mi cerebro, las caras de mi madre, pero mi cuerpo caminó hacia la ventana sin control. Iron. Despierta. Justo cuando estaba a punto de colapsar, una voz familiar estalló repentinamente. El segundo, un flujo verde de datos cortó la ventana del anuncio como una cuchilla afilada, y mi mente fue retirada de repente. Abrí en silencio los ojos y descubrí que todavía estaba en el espacio virtual, pero había una figura extra a mi alrededor. Era una niña con un abrigo de camuflaje digital, su cabello era morado brillante y sus ojos estaban llenos de ansiedad. ¿Ciruo? Estaba aturdido, mi voz temblando. Este es mi mejor amigo de la infancia y el único que conoce mi secreto, nervioso directo. ¿Por qué está aquí? Viento, por supuesto que soy yo. Ciruo me miró sin dudarlo. El equipo en su mano, su decodificador cuántico, todavía estaba funcionando para ayudarme a evitar el impacto del virus. Ustedes se atrevieron a rodear el firewall del Skynet por primera vez. ¿Tienen miedo de ser demasiado viejos? Yo, no esperaba que hubiera un virus. Me abofeté la cabeza, un poco incómoda, pero más de la alegría de nacer después del desastre. ¿Cómo sabes que estoy aquí? Ciruo puso los ojos en blanco y guardó el decodificador. He estado monitoreando el flujo de datos del mercado negro en el área inferior. Descubrí que había un tonto que usaba sus nervios para montar directamente la capa de defensa de Tianguan. Podría suponer que era usted. Afortunadamente, estaba a tiempo, de lo contrario se habría convertido en un fanático del cerebro de Tianguan ahora. Oye, ¿no te sientes tan duro de escuchar? Me enrosqué mis labios, pero mi corazón se calentó. Ciruo, un tipo con una boca llena de veneno, siempre me ayuda cuando está en el momento clave. Este es el caso de pequeño a grande. Está bien, no pierdas tu tiempo. Ciruo me cortó y su expresión se volvió seria. ¿Por qué quieres ir a la red Sky? Esto no es algo con lo que puedas jugar. Estuve en silencio por un segundo y dije con voz baja, la muerte de mi padre tiene algo que ver con Skynet. Simplemente rompí un firewall y encontré un poco de rastro, mencionando Epsilon 7 y el prototipo de virus AD. Tengo que desenterrar la verdad. Los ojos de Ciruo se volvieron complicados, y se mordió el labio, como si fuera una tontería. Finalmente, suspiró, está bien, te ayudaré. ¿En realidad? Mis ojos se iluminaron, y no esperaba que estuviera de acuerdo tan felizmente. Sao, no soy para ti. Ciruo resopló y entregó, mi hermano ha perdido la cabeza y también está relacionado con Tianguan. Te estoy ayudando y me estoy ayudando a mí mismo. Hice clic en la cabeza y entendí lo que quiso decir en mi corazón. El hermano de Ciruo es ingeniero de redes. Lo perdió hace 3 años y dijo que fue porque contactó al proyecto secreto de Tianguan. Ella nunca dejó de buscarlo. Entonces hemos decidido a trabajemos juntos para follar a Fantian.com. Extendí mi mano y sonrí. Ciruo me miró y me dio unas palmaditas en la palma de la mano. No seas feliz demasiado temprano, ese es el comienzo. ¿De qué tienes miedo? Estoy aquí. Estaba orgulloso de mis hombros y me vestí de manera relajada. Deja de hablar. Ciruo me miró, pero la esquina de su boca aún no pudo evitar oler un poco. Nos miramos y la conciencia comenzó a salir del espacio virtual. Después de regresar a la realidad, desconecté la línea de datos y todavía estaba un poco nervioso, pero estalló un fuego en mi corazón. Aunque la primera vez que casi golpeé el firewall, rompí el firewall, obtuve la cuerda y encontré a Ciruo, un luchador. Este es solo el primer paso. A continuación, quiero que el grupo Skynet pague el precio. Fuera del apartamento,
las luces de neón brillan a través de la pared, roja como la sangre. Miré la luz y me apreté los puños. Skynet, espera. Dije, suavemente. De vuelta en mi apartamento real, froté el agujero de mi sol, y cuanto más me dolía un poco el cerebro. Ciro a su lado estaba sentado en el piso con las piernas en su plato, sosteniendo su decodificador cuántico en la mano, y un montón de flujos de datos saltaban en la pantalla. Ella levantó la cabeza y me miró con una ligera frente. ¿Puedes aferrarte a la siguiente inmersión profunda con un cuerpo tan roto? Oye, no me subestimes. Sonreí, saqué una pequeña botella de Nerviousinhanse, comprado en mi bolsillo y la sacudí. Si tienes esto, puedes garantizar que tu cerebro no se dañe. Ciro puso los ojos en blanco y claramente no lo creyó. Hay muchos efectos secundarios, así que use menos. ¿Qué debemos hacer a continuación? Solo hay un Epsilon 7 en su cable, y no hay una ubicación específica. Hice clic en la cabeza y mi expresión se puso en serio, así que planeo encontrar a Jin Jin. Ella es periodista del mercado de redes subterráneas. Debe tener la información de entrada de la base de datos principal de Internet. El problema es que tiene que pagar por dinero, por lo que no hace caridad. Jin Jin. Ciro repitió su voz en voz baja, sus ojos parpadearon con una ligera vacilación, pero rápidamente señaló, está bien, iré contigo. Todavía tengo un poco de almacenamiento en mi cabeza, lo que se puede hervir. Gracias, Ciro. La damé en el hombro y me sentí un poco cálido. Esta chica tiene una boca dura y un corazón suave, de pequeño a grande. La noche siguiente, el área inferior de Neon City estaba más caliente que durante el día, y los callejones del mercado negro estaban llenos de los rayos de ventas y luces de neón inferiores. Ciro y yo usábamos viejas sudaderas, usando cruces discretos, y llegamos a un intercambio de datos escondido en el callejón. Había un letrero electrónico roto colgando en la puerta, escribiendo «Casa de información de Jin Jin». Al entrar, había humo adentro, y un grupo de personas intercambiaban chips de datos y tecnología de mercado negro en la esquina. Jin Jin se sentó detrás del gabinete. Ella era una mujer tan delgada como un poste de bambú. Sus ojos eran profundos y sostenía un cigarrillo electrónico en la boca. Sus ojos eran tan agudos que podía ver a través de las personas. Ella me vio, sonrió y mostró sus dientes amarillos. «Jeon, ¿ven a mí de nuevo? ¿Cuáles fueron los datos faltantes la última vez?» «Está bien, es un gran problema». Me acerqué y susurré, «Quiero algo más grande esta vez, la línea de entrada de la base de datos principal de Skynet». «Informe un precio». Jin Jin levantó las cejas, vomitó un círculo de humo y miró a Ciro y a mí arriba y abajo. «¿Base de datos central?» «Niña, ella tiene un gran apetito». «Esa es la sangre vital de Tianguan, y es como un cubo de hierro». «Tengo la información, pero el precio no es bajo». 500,000 Virtual Mountain, además de una pequeña condición. 50.000. Casi, saltó. Podría comprar un equipo de buceo profundo de alto nivel a este precio. ¿Dónde estás robando? Me encanta comprarlo o no. Jin Jin dijo sin comentarios, las cosas en Tianguan no pueden ser tocadas a voluntad. Te lo venderé a riesgo de perder mi cerebro. En cuanto a las condiciones, jeje, escuché que tienes la capacidad de conectar los nervios, me ayudará a romper un dispositivo como recompensas adicionales. Apreté los dientes y miré a Ciro. Señaló ligeramente su cabeza e indicó que era aceptable. Tenía que estar enojado. Está bien, consigue un trato. Digamos, ¿qué tipo de dispositivo? Jin Jin sacó una pequeña caja negra del cajón, con un símbolo complejo grabado en la superficie. Este es un dispositivo de memoria cifrado, con datos de un cliente grande. Lo probé durante medio año y no lo abrió. Si puede descifrarlo, puede enviarlo a usted. Simple. Tomé la caja y sonreí con confianza. La ventaja de la franqueza neuronal es simplemente un ataque descendente en una cuestión tan trivial. Cuando conecté la línea de datos en la escena, mi mente se hundió y fui directamente al espacio encriptado de la caja.
El espacio no es grande, solo hay un bloqueo de contraseña tridimensional giratorio, como un palacio cúbico, rodeado de flujo de datos que fluye. Tomé un dedo y la herramienta de grietas hecha a sí misma se abrió instantáneamente, envolviendo el bloqueo de contraseña como una red de araña. Después de unos segundos, se abrió un sonido de clic y los datos se dispersaron, revelando un montón de archivos. Hazlo. Dejé el espacio de la conciencia, le di mucho a Jin Jin sudar. ¿Dónde está el hilo? Jin Jin marcó la caja, satisfactoriamente, sacó un microchip de debajo del mostrador y me lo arrojó. Hay una entrada oculta a la base de datos central de Skynet, una profundidad de red oscura, ubicada en el espacio de conciencia virtual. Pero tengo que recordar que el lugar no es simple, hay muchos procedimientos de observación y virus publicitarios y también hay que los medios de Skynet se recuerdan los patinios de la red. Preparaciones. Network NAC. Murmuró Ciro en voz baja, su rostro no era muy atractivo. Ese es el programa de búsqueda avanzado de Tianguan, y se especializa en atrapar a invitados como nosotros. ¿De qué tienes miedo? Estoy aquí. Me dio unas palmaditas en el pecho y me puse un aspecto relajado, pero en realidad no estaba seguro. La información de Jin Jin es precisa, pero los riesgos nunca son desagradables. Si ella dice peligro, probablemente será una muerte potencialmente mortal. Después de salir de la sala de información, Ciro y yo regresamos al apartamento y comenzamos a prepararnos para la próxima inmersión profunda. Ciro usó su decodificador cuántico para analizar los datos en el chip y confirmó las coordenadas de entrada. Revisé mi equipo para asegurarme de que la interfaz neural directa estuviera bien, y bebí media botella de potenciador neuronal. Aunque el efecto secundario era la cabeza, al menos me haría sentir cansado por un tiempo. Hierro, esta vez la inmersión profunda es diferente. Ciro se sentó a mi lado, con un raro pesado lingüístico. La profundidad de la red oscura no es un espacio virtual ordinario. El virus publicitario en el interior atacará directamente su potencial, y tal vez se convertirá en un vegetal. Usaré un decodificador afuera para apoyarlo, pero debe tener cuidado. No te preocupes, soy un buen negocio. Le sonreí, conecté la línea de datos y cerré los ojos. La conciencia se hunde nuevamente, esta vez es más frío que la última vez, como si hubiera caído en 1.000.000 de años de cueva de hielo. Abrí los ojos en silencio y descubrí que estaba parado en un espacio virtual oscuro, sin datos que fluyen, solo innumerables ojos rojos aparecían muy lejos, mirándome como un paquete de lobos. El suelo debajo de los pies era negro, reflejando mi sombra como una lente, pero la sombra estaba sonriendo, haciendo que la gente sea espeluznante. Este lugar es una verdadera puerta malvada. Susurré, hice clic en mi dedo, hice clic en la herramienta de agrietamiento y comencé a buscar las coordenadas de entrada dadas por Jin Jin. Me llevó mucho tiempo antes de que apareciera un enorme cubo negro frente a mí, con símbolos rojos grabados en la superficie, moviéndose como un ser vivo. Esta es la entrada a la capa profunda de la red oscura, la primera puerta a la base de datos central del Skynet. Vamos. Respiré hondo y conecté directamente el cubo para comenzar a romper la primera capa de cifrado. Esta vez, la capa de cifrado es 10 veces más difícil que la última vez, como un misterio anidado. Cada vez que se agrieta una capa, los nuevos programas antivirus saltan para interferir. Mi cerebro comenzó a calentarse, y los nervios se hacían cada vez más grandes, y la cantidad estaba llena de sudor. Didi e acceso no autorizado. Comience la respuesta del virus AD. Salió un sonido mecánico frío, y luego innumerables ventanas publicitarias aparecieron como locas, y el sonido de los diamantes del cielo entró en mi cerebro. A productos de Tianguan, Life Perfect, compre ahora. Compre ahora. Este es otro set. Me mordí los dientes e intenté vigilar el sonido, pero estos virus eran mucho más fuertes que la última vez e invadí directamente mi potencial. Mi visión comenzó a torcerse, mis manos y pies no escucharon, e incluso un pensamiento apareció en mi cerebro: cómpralo, es fácil comprar. Y no. Enfoque. La voz de Ciro vino de fuera del espacio de la conciencia, trayendo un toque de ansiedad.
El siguiente segundo, se apresuró un flujo verde de datos, abriendo algunas ventanas publicitarias como una barrera, lo que me hizo recuperar a regañadientes un poco de sobrio. Gracias, Ciruo. Grité y aproveché este corto espacio, golpeé con toda mi fuerza y finalmente destrocé la primera capa del cifrado del cubo. Un montón de fragmentos de datos se dispersaron. Rápidamente lo escaneé y encontré un mensaje clave, Epsilon 7, el código central del virus AD, almacenado en el tercer nivel de la base de datos, la persona responsable, Wang Wei. ¿Wang Wei? Entrecerré los ojos. Escuché este nombre. Es un miembro de alto nivel del grupo Tianguan, que se especializa en el desarrollo de virus publicitarios implantables. Parece que este virus no puede deshacerse de ellos. Pero no tuve tiempo de pensarlo. El espacio a mi alrededor de repente se sacudió violentamente, y esos ojos rojos se acercaron instantáneamente, convirtiéndose en un grupo de jugadores clave digitales. Tienen la forma de lobo mecánico, con corrientes rojas en sus cuerpos, emitiendo una fuerte intención de asesinato. Nota de red: encuentre el objetivo, ejecute el claro. La perilla, que estaba a cargo, emitió un sonido mecánico y luego se apresuró hacia mí, tan rápido como un destello. Maldita sea, tan rápido. Subconscientemente parpadeé mi cuerpo, y mi mente se convirtió en un rayo de luz en el espacio virtual, apenas evitando el primer golpe. Pero hay demasiadas de estas manos del teclado, más de 10, y me rodearon en un instante. Sus ataques no solo están en el nivel de datos, sino que también me golpean directamente, haciéndome sentir que mi cerebro está siendo apuñalado cada vez que lo esquivo. Ciruo, ayúdame a retrasar. Grité y comencé a ajustar mi herramienta de agrietamiento e intentar revertir la imagen. Pero los códigos anticoches de estos piratas informáticos son extremadamente complicados y no puedo penetrar en mis herramientas en absoluto. Recibió. La voz de Ciruo llegó, y luego una ola de datos verdes fluyó hacia el espacio, convirtiéndose en barreras, apenas obstaculizó los ataques de varios jugadores clave. Pero también se sintió muy preocupada y su voz se detuvo: no podré sostenerlo por mucho tiempo. Deberías pensar en una manera. Me mordí los dientes con fuerza y mi cerebro se movió rápidamente. Definitivamente no es posible luchar duro. Estos jugadores clave son los programas de alto nivel de Tianguan y no pueden ser derrotados con trabajo duro. La única forma es actualizar mi capacidad de conexión directa neuronal, para que la conciencia pueda procesarla un poco más rápido y encontrar sus debilidades. ¿Luchar? Gruñí, abriendo por completo mi mente, y los nervios que estaban conectados al extremo instantáneamente subieron al límite. Parecía haber decenas de miles de polos que perforaban en mi cerebro, lo que me dolía casi en el pasado, pero al mismo tiempo, mi percepción se volvió sin precedentes. Cada datos de datos y cada símbolo en el espacio virtual se extienden frente a mis ojos como una acción lenta. Encontrar tu debilidad. Sonreí y descubrí que había una pequeña escapatoria en el núcleo de los códigos de estos piratas informáticos. Sus modos de ataque son circulares y habrá 0.1 segundos cada 3 segundos. Agarré la brecha y me convertí en una espiga, que perforó directamente en el núcleo del código que fue el primer jugador. Esperar. La mano de la llave hizo un ruido agudo, y la encarnación de datos se desintegró instantáneamente en una pila de escombros. Los otros jugadores clave quedaron atónitos por un momento, como si no esperaban que pudiera contraatacar, y el ritmo de ataque fue golpeado. No. Aproveché la pelea, y mi mente corta sus códigos centrales como un cuchillo. Con cada asesinato, mis nervios aumentaron en un punto, y el dolor en mi cerebro se volvió más intenso, pero no pude parar en absoluto. Cuando cayó el último cuerno, fue tan doloroso que era casi inestable que me quedé allí, y las sombras en el espacio de mi mente comenzaron a difuminar. Iron, ¿estás bien? La voz de Ciruo llegó, con una gran preocupación. Todavía está, ok. Jadeé y mantuve mi mente tranquila. Acabo de romper el límite de los nervios y procesé al menos 3 veces más rápido. Estos jugadores clave no son grandes. Ustedes siempre están en problemas. Ciruo suspiró, pero se sintió un poco aliviada en su idioma, pero hizo un bonito trabajo.
Sonreí y estaba a punto de salir del espacio, pero de repente descubrí que había una cadena especial de códigos en un dato que acababa de golpear al asesino. Escaneé mi mente y mi cara cambió al instante. ¿Qué ocurre? Ciro notó mi extrañeza y preguntó rápidamente. Ahí está el nombre de tu hermano en este fragmento. Dije con voz baja, su voz temblando. Dije que él es el tema de prueba central del proyecto Epsilon 7 y fue implantado con un prototipo de virus. Skynet lo usó para un experimento humano. Ciro guardó silencio, y su rápido sonido de respiración vino de fuera del espacio de la conciencia. Después de mucho tiempo, ella dijo con voz baja, Iron, debemos ingresar al tercer nivel de la base de datos. No importa cuán peligroso sea, lo salvaré. Lo sé. Hice clic y apreté mis puños. No dejaré ir a Tianguan ayudando a las bestias. Como sabía que estaba fuera del espacio, abrí los ojos en silencio y descubrí que estaba sudando profusamente. Ciro estaba sentado a mi lado, sus ojos estaban rojos, pero su expresión estaba tranquila. Lo miramos y no decimos nada, pero sabíamos en nuestros corazones que la batalla acaba de comenzar. Fuera del apartamento, las luces de neón todavía están rojas en sangre, como una tormenta que indica el futuro. Miré la luz y dije con voz baja, Wang Wei, Tianguan, espera. Excavaré todos tus secretos sucios. El aire en el apartamento estaba tan húmedo como si pudiera salir del agua. La pantalla de extremo de datos rotos parpadeó con una luz débil, reflejándose en Ciro y yo. Acabamos de llegar a las últimas palpitaciones profundas, y el dolor de los cuchillos de Internet mordiendo el cerebro, pero el tiempo no esperó a nadie. El chip proporcionado por Jin Jin muestra que la entrada a la base de datos central de Internet está en el tercer nivel de la profundidad de la red oscura, con todos los secretos de Epsilon 7 ocultos en el interior, y también pueden ser el paradero del hermano Ciro. Hierro, esta vez el potencial es 10 veces más peligroso que la última vez. Ciro se sentó a mi lado, sosteniendo un decodificador cuántico en la mano, y su idioma era bajo. El virus publicitario en el nivel final casi te lava, y el programa y el virus antivirus del tercer nivel solo serán más fuertes. ¿Estás seguro de que quieres ir ahora? Froté la vagina de mi sol, mi cerebro todavía estaba un poco irritado, pero mi boca todavía era dura. ¿Qué puedo hacer si no voy? Si lo arrastro por un día, el Tianguan me dañará más. El rencor de mi padre y el negocio de tu hermano, no puedo esperar. Saqué la última media botella de potenciador nervioso de mi bolsillo y la sacudí. Si tienes esto, puedo sostenerla. Ciro tenía una ceja y sus ojos estaban llenos de preocupación, pero sabía que no podía moverme, así que finalmente dijo, está bien, te apoyaré afuera, y el decodificador monitoreará tu conciencia durante todo el proceso. Si hay alguna anormalidad, te obligaré a sacarte de regreso. Está bien, gracias. Le palmeé el hombro, conecté la línea de datos y cerré los ojos. La conciencia estaba deslumbrada, como si hubiera caído en el pene profundo sin fondo. El siguiente segundo, ya estaba parado en el espacio virtual en lo profundo de la red oscura. Este lugar es aún más extraño que la última vez. No hay oscuridad a su alrededor, y hay una corriente de sangre debajo de los pies. Hay una sensación de presión en el aire, como si innumerables ojos lo estuvieran experimentando. Miré hacia abajo y vi que mi sombra se retorcía en el suelo, retorciéndose como un ser vivo, y apareció una sonrisa baja en mi boca. Es una verdadera puerta malvada. Susurré, y con un dedo, sintonicé la herramienta de grietas y comencé a localizar la entrada del tercer nivel. Las coordenadas dadas por Jin Jin muestran que la entrada está en el punto más profundo de este espacio, una pelota negra envuelta en cerraduras ilimitadas. Mi mente se hundió y corrí directamente hacia la pelota. Di acceso sin autorización y comience la defensa final. Sonó una mecánica fría, y luego, los datos alrededor de repente me irrumpieron como un mar. Me mordí los dientes y mis nervios estaban completamente conectados. Mi mente se convirtió en un rayo de luz, y rompí en una ruta en el flujo de datos. Pero cada vez que daba un paso adelante, mi cerebro sentía que era golpeado por una tetera, y mi carga era tan grande que casi estaba ardiendo. Finalmente, llegué a la pelota negra.
Su superficie está grabada con símbolos rojos, moviéndose como un ser vivo, emitiendo un gran peligro. No dudé, y con un dedo deslizamiento, la herramienta de agrietamiento se extendió como una red de araña, comenzando a invadir la primera capa de cifrado de la pelota. Progreso agrietado, 5%. Mi conciencia saltó de la barra de progreso, pero la velocidad era tan lenta como un buey. La capa de defensa de la pelota es más complicada de lo que imaginé. Cada capa está anidada con miles de códigos, y si hay un ligero error, se activará una contramedida. Me mordí los dientes con fuerza, mi cabeza estaba cubierta de sudor y mi mente estaba casi aplastada. Iron, ¿cuál es la situación? La voz de Ciro vino de fuera del espacio de la conciencia, con un toque de ansiedad. Está bien, es un poco lento. Jadei respondía a regañadientes, la capa de cifrado de esta pelota es demasiado volátil, y se estima que llevará media hora entrar. ¿Media hora? La voz de Ciro levantó, no puedes contener tanto tiempo después de tus nervios. De lo contrario, ¿puedes retirarte primero? No. La detuve, mi voz era baja, si te retiras, te rendirás y puedo detenerla. Ciro guardó silencio por un momento, y finalmente dijo en voz baja, está bien, usaré el decodificador para acelerar el procesamiento de sus datos y reducir la carga tanto como sea posible. Pero ten cuidado, el virus del tercer nivel no es algo con lo que puedas jugar. Recibió. Hice clic en la cabeza y volví a centrar mi mente en la pelota. El apoyo de Ciro fue realmente efectivo, y la velocidad de la barra de progreso se duplicó, pero mi cerebro aún duele como si estuviera a punto de explotar. En este momento, una luz roja repentinamente apareció en la superficie de la esfera, y una enorme ventana publicitaria apareció sin ningún signo. En su interior era una voz baja e intrigante. Los productos de Tianguan, la vida perfecta, sirven de inmediato, sirva de inmediato. Maldita sea, ven de nuevo. Subconscientemente quería cerrar la ventana, pero esta vez el virus era más fuerte que cualquier tiempo anterior. Los diamantes de sonido y vídeo entraron en mi potencial y afectaron directamente mi voluntad. Mis manos se detuvieron para romper sin escuchar el sonido, y un pensamiento apareció en mi cerebro, ponte, estaré relajado. Iron. Despierta. La voz de Ciro explotó como un trueno, y luego un flujo verde de datos se apresuró, apenas separando el impacto del virus. Mi conciencia volvió a una mente clara, pero el sonido todavía estaba resonando en mi cerebro como un hechizo, haciéndome empujar cada segundo. Este virus es demasiado fuerte. Me mordí los dientes y mi voz temblaba. Ciro, ayúdame a quedarme, primero tengo que romper esta pelota. Entiendo. La voz de Ciro estaba llena de ansiedad. Estoy haciendo todo lo posible para descifrar el código fuente del virus afuera, y estás dedicado a romperlo. Hice clic en la cabeza y la conciencia corrió hacia la pelota nuevamente. La interferencia del virus hizo que mis movimientos fueran lentos, y cada paso fue como trekking en el barro, pero la capacidad de los nervios para conectarse se vio obligado al extremo en este momento. Mi mente cortó el código como un cuchillo, destrozándolo de una capa a otra de cifrado. Finalmente, cuando estaba a punto de colapsar, con un sonido de clic, se abrió el último bloqueo de la pelota, revelando una entrada al tercer nivel. Está hecho. Gruñí y mi mente se apresuró a la entrada. El siguiente segundo, aparecí en un nuevo espacio virtual. Es como una biblioteca enorme, sin bastidores de datos flotando en el aire, y cada estante está lleno de luces intermitentes, como si innumerables secretos estuvieran esperando ser revelados. ¿Base de datos central? Murmuré en voz baja, y mi mente escaneó los alrededores, y pronto bloqueé un grupo de luz marcado, Epsilon 7. Me acerqué para agarrarlo, pero en este momento, una voz fría resonó desde atrás. A los accesorios no autorizados eventualmente anunciarán el virus, comenzarán. Me di la vuelta de repente y descubrí que todo el espacio comenzaba a girar, y el marco de datos fluyó hacia abajo como si se derritiera, convirtiéndose en innumerables ventanas de anuncios rojos. En cada ventana había un sonido mecanizado, gritando, servir desde Tianguan, servir desde Tianguan. El sonido golpeó mi cerebro nuevamente, mi visión se bordeó al instante y mis manos y pies eran completamente imparables. Y no.
El código fuente del virus es demasiado complicado, no puedo resolverlo. Llegó la voz de Ciruo, con pánico sin precedentes. Este es el virus definitivo, que puede modificar directamente su potencial. No puedo retirarme. Apreté los dientes y casi me quedé sin los dientes. Si puedo retirarme, estos secretos nunca serán excavados. En el espacio de la conciencia, mi sombra comenzó a torcerse, como si estuviera infectado por un virus, sonriéndome. Ponte de pie, hierro, sirva a Tianguan, estarás feliz muy pronto. Rodea abierta. Grité, mi mente apuñaló a la sombra como un cuchillo, pero no se vio afectado en absoluto, sino que me ríe cada vez más fuerte. Mi cerebro se volvió cada vez más agravado, y la cara de mi padre, la voz de Ciruo e incluso los recuerdos de mi infancia comenzaron a distorsionarse, como si fueran reescritos por un virus. Sentí que estaba a punto de colapsar, y mi fuerza de voluntad fue suprimida hasta el extremo en este momento. Jajaja, niña, ¿crees que puedes desafiar a Tianguan? Un hombre extraño de repente sonaba, bajo y frío, con un ridículo pesado. Soy Wang Wei, el supervisor de seguridad del grupo Tianguan. Puedes ir a este punto y tener alguna habilidad, pero está aquí. ¿Wang Wei? Apreté los dientes y mostré el nombre mencionado en la historia de Jin Jin. Este tipo es el autor intelectual del virus publicitario y una de las personas más importantes que mataron a mi padre. Mi ira se encendió de repente, suprimiendo la invasión del virus y gritó: «¡Ah, bastardo, nunca te dejaré tener éxito!». Oh. Su boca es bastante dura. Wang Wei se burló: entonces veamos cuánto tiempo puedes sostenerlo. La voz cayó y el ataque del virus extremo aumentó de repente. Innumerables ventanas rojas inundadas como inundaciones. Cada ventana jugaba un anuncio diferente, y los sonidos estaban muy enredados, como si quisiera destrozar mi cerebro. Mi mente comenzó a desintegrarse, mis manos estaban completamente inmóviles e incluso mi pensamiento se volvió difícil. Iron. Espera. La voz de Ciruo casi gritaba. Me puse en contacto con Jin Jin afuera. Ella te está enviando tecnología del mercado negro para bloquear el virus. Deténgalo para otro momento. Jin Jin. Murmuré con voz baja, mi mente ya estaba borrosa, pero una explosión de esperanza encendida en mi corazón. Me mordí los dientes con fuerza, recordando la forma en que mi padre estaba antes de su muerte y recordando la esperanza en sus ojos. En ese momento, la ira y la falta de voluntad explotaron en mi corazón como llamas, y grité a Wang Wei: por favor, escúchame. Tianguan ha perjudicado a toda mi familia. Incluso si muero, lo retiraré. Este rugido parecía tocar algo. Mi habilidad directa nerviosa explotó por completo en este momento, y la velocidad de procesamiento de conciencia subió a un nivel sin precedentes. Mi visión se volvió inusualmente clara, y el flujo de datos del virus finalmente se propaga como una acción lenta frente a mí, y vi sus códigos centrales, una cadena de instrucciones maliciosas anidadas en la capa subconsciente. ¿Te encontré? Gruñí y mi mente se convirtió en una espiga, apuñalando directamente en el núcleo del virus. Cada espina parecía desgarrar mi cerebro, y me dolía casi, pero me negué a parar. La capa de defensa del virus se desintegró frente a mí, y sus voces comenzaron a romperse. Servir de. Error del sistema. Ha llegado la tecnología del mercado de hierro negro. Llegó la voz de Ciruo, llevando una explosión de emoción. Jin Jin envió un generador de barrera intelectual. Me estoy conectando a su línea de datos para bloquear el ataque potencial de los virus. El segundo, una cortina de luz azul se extendió en mi espacio de conciencia, que me rodea como un escudo. Finalmente, la ventana roja del virus extremo fue abofeteado afuera, y el sonido se debilitó, y mi conciencia finalmente volvió a una mente clara. Jin Jin, eres bastante dependiente. Jadeé y sonreí, y mi mente corrió hacia el núcleo del virus nuevamente. Esta vez con protección de barrera, ya no me molestaré, y la velocidad de ataque es 10 veces más rápida. Finalmente, cuando casi estaba disperso, el código central del virus fue destrozado por mí, y la ventana roja se hizo añicos como vidrio, convirtiéndose en innumerables fragmentos y dispersos. ¿Cómo
¿cómo es posible? La voz de Wang Wei vino, con una sensación pesada e increíble. ¿Cómo puedes, como invitado de nivel inferior, romper el virus extremo? Porque tengo una razón para ganar. Dije fríamente, y mi conciencia bloqueó directamente la fuente de su voz y seguía el pasado en reversa. Wang Wei, tu virus es inútil y ahora es hora de que me defienda. HMPH, ¿quieres luchar? Haz un sueño. Wang Wei se burló, y el sonido se abrió repentinamente, como si estuviera cortando la conexión. Pero no lo dejé ir. La capacidad neuronal directa me permitió capturar un flujo de datos que había dejado atrás. Seguí esta línea y mi mente penetró directamente en el área de almacenamiento de la base de datos central. Aquí hay un mar de datos sin un lado, con innumerables grupos de luz flotando, y cada grupo de luz es un secreto. Escaneé rápidamente y finalmente encontré un grupo ligero marcado, Epsilon 7. Me extendí y lo agarré, y mi mente fue absorbida en un instante, y las imágenes y documentos aparecieron frente a mí. En la imagen, vi el proceso de mi madre siendo implantado con un virus. Fueron golpeados en la plataforma de experimentos, sus ojos estaban huecos y sus bocas se repitieron repetidamente hasta que sus nervios murieron. El documento registra todos los detalles del proyecto, Epsilon-7, este es un virus publicitario implantable que puede controlar directamente la conciencia humana y convertir a las personas en títeres de Tianguan. El hermano de Ziruo fue uno de los primeros sujetos de prueba. Su conciencia estaba bloqueada en la base de datos y se convirtió en el servidor en vivo del virus. Bestia. Me mordí los dientes con fuerza, mis manos temblando. Estas evidencias son suficientes para exponer los crímenes del grupo Skynet y despertar a los ciudadanos de toda la ciudad de Neón. Rápidamente empaqué los datos y los transmití directamente a Ziruo a través de mis nervios. Iron, he recibido los datos. La voz de Ziruo vino, y ella estaba llorando. Mi hermano, él todavía está allí, ¿verdad? Sí, está en lo profundo de la base de datos. Dije suavemente, lo guardamos, pero ahora enviaremos estos certificados a la red de mercado negro primero para que todos puedan conocer la verdadera cara de Skynet. Entiendo. La voz de Ziruo se calmó. Me pondré en contacto con Jin Jin y difundiré los datos. Hice clic en la cabeza y comencé a salir de la base de datos. Pero en este momento, un gran flujo de datos se apresuró de repente, chocando en mi mente como una basura de acero. Mi visión casi colapsó. ¿Quieres irte? No es tan fácil. La voz de Wang Wei volvió a sonar, con un gran asesinato. Quitaste los datos de Epsilon 7, pero no quieres dejar vivo. Comienza el programa de autodestrucción de la base de datos. ¿Auto roto? Me sorprendió y escaneé los alrededores. Descubrí que todo el espacio de la base de datos comenzaba a colapsar. El marco de datos se rompió como un deslizamiento de tierra, y cada fragmento tenía un impacto fatal. Traté de salir, pero descubrí que mi conciencia estaba bloqueada por una fuerza y no podía moverse en absoluto. Iron, el programa de autodestrucción ha bloqueado su interfaz ideología. La voz de Ziruo vino, con pánico. Traté de desbloquear, pero la velocidad era demasiado lenta. No se preocupe por mí, transfiera los datos primero. Grité, y sabía que podía hacer todo lo posible para resistir el proceso de autodestrucción. Cada golpe fue como un corte de cuchillo, lo que me hizo casi terminar, pero me mordí los dientes con fuerza y me mantuve con la mente firmemente. El odio de mi padre, el hermano de Ziruo y innumerables personas que son forzadas por Neon City, no puedo caer. La transmisión de datos se completa. La voz de Ziruo finalmente llegó. Con una explosión de emoción, Jin Jin ha difundido la evidencia a la red de mercado negro, y los crímenes de Tianguan están expuestos por toda la ciudad. Hermoso trabajo. Jadeé sonreí. Pero el impacto del programa de autodestrucción se hizo más fuerte y más fuerte, mi mente se volvió borrosa y mi visión estaba llena de símbolos de advertencia rojos. Sé que es posible que no pueda dejar de fumar. Iron, desbloqueo tu interfaz, vuelve pronto. La voz de Ziruo sonaba como una pajita que salvaba la vida, y luego una corriente cálida envuelta a mi alrededor, sacándome del espacio colapsado.
Cuando me di cuenta de que de repente abrí los ojos y descubrí que estaba sudando mucho, y la línea de datos todavía estaba atrapada en mis brazos. Ciro estaba sentado a mi lado, su rostro estaba pálido y sus ojos estaban cubiertos de purgación. Ella me vio despertar, y vino y me abrazó, y su voz se ahogó. Tú, casi no podías volver. Oye, estoy bien. Sonreía a regañadientes y le dio unas palmaditas en la espalda, pero mi cerebro todavía se sentía tan doloroso que estaba a punto de explotar. El uso directo y excesivo de los nervios hizo que mi cuerpo fuera casi ilimitado, pero me sentí sin precedentes relajado en mi corazón. El crimen de Tianguan estaba expuesto. La venganza de mi padre era medio reportada y el hermano de Ciro también tenía esperanza. Fuera del apartamento, bajo el cielo nocturno de Neon City, los implantes de innumerables ciudadanos de nivel inferior comenzaron a destacar. Después de que se expuso el virus publicitario, el control de Skynet se estaba desintegrando. En la calle, se acercaban los gritos de resistencia, como si una tormenta retumbara. Miré la luz fuera de la ventana y dije con voz baja: Wang Wei, Tianguan, esto es solo el comienzo. Voy a escribir la deuda que debes. El aire en el apartamento todavía era tan ordenado, y los datos rotos terminaron con una ligera luz reflejada en Ciro y yo. La inmersión casi ahora me mata. El dolor en mi cerebro aún no se ha disipado, pero un fuego arde en mi corazón. Los datos del crimen del grupo Skynet se han extendido a través de Black Market Network. Los ciudadanos en Neon City están despertando y el control del virus publicitario está comenzando a colapsar. Fuera de la ventana, había un grito de resistencia en la calle, como una tormenta que estaba a punto de llegar. El hierro, los datos se han extendido por todo el área inferior, e incluso los implantes ciudadanos en el área media están parpadeando anormalmente. Ciro se sentó a mi lado, bailando en la decodificadora cuántica con sus dedos, y su idioma estaba lleno de una emoción dispersa. El virus ADN Skynet está siendo expuesto, y su red de control está colapsando. Hermosa mierda. Sonreí y froté la vagina de mi sol. Aunque mi cuerpo todavía estaba tan aburrido como si fuera vacío, mi corazón estaba relajado como nunca antes. Sin embargo, esto aún no ha terminado. Wang Wei no ha atrapado a ese bastardo y a tu hermano, lo salvaremos. Ciro apuntó con la cabeza y parecía tranquilo, pero todavía había un destello de preocupación entre sus cejas. Acabo de analizar los datos. La conciencia de mi hermano estaba bloqueada en el nivel más profundo de la base de datos, como el servidor vivo del virus Epsilon 7. Su conciencia era muy inestable. Si él fuera rescatado, podría. No lo digas. La corté y apreté mis puños. No importa lo difícil que sea, te ayudaré a traerlo de regreso. Y Wang Wei, este tipo es un lacayo de Tianguan, que ha perjudicado a mi padre e innumerables personas. No dejaré que huya. Ciro me miró, guardó silencio por un tiempo y finalmente dijo: está bien, te follaremos juntos. Pero tienes que responderme, esta vez, la profundidad ya no puede estar en problemas. Tus nervios han sido abrumados demasiadas veces. Si esto continúa, tu cerebro estará realmente dañado. No te preocupes, soy un buen partido. Me dio unas palmaditas en el pecho, mi boca era dura, pero sabía en mi corazón que ella dijo que era correcta. El nervio endereza, esto es mi dedo dorado, pero cada vez que lo uso, es como bailar en la punta de un cuchillo, y puedo jugar yo mismo en el aire en cualquier momento. Pero ahora, no hay otra opción. Saqué la última parte del potenciador nervioso de mi bolsillo, dudé por un tiempo y aún lo derramé. El líquido amargo se deslizó por la garganta, y el cerebro de repente se despertó, pero con él un poco. Me mordí los dientes y conecté la línea de datos, y le dije a Ciro: ¿estás listo? Ciro hizo clic en la cabeza, y el decodificador cuántico en su mano emitió una luz débil. Monitorearé su estado de conciencia durante todo el proceso. El generador de barrera de conciencia enviado por Jin Jin también se ha conectado, lo que puede ayudarlo a resistir la mayor parte de la invasión del virus. Recuerde, no luche duro, solo encuentre los puntos de datos de mi hermano y Wang Wei. Entiendo. Cerré los ojos y mi mente se hunde de nuevo. Se produjo el mareo familiar, como si hubiera caído en la pureza profunda sin fondo.
El siguiente segundo, ya estaba parado en el espacio virtual en lo profundo de la red oscura. Este lugar sigue siendo tan extraño, la oscuridad a mi alrededor está envuelta a mi alrededor, y hay arroyos sangrientos debajo de mis pies, y hay innumerables ojos rojos a mi alrededor, como si aparecieran en cualquier momento. Pero esta vez, mi mente es diferente. Con la evidencia del crimen de Tianguan en mi mano y el apoyo de Ziruo detrás de mí, ya no soy el pequeño invitado que lucha solo por venganza, sino la persona que se deuda con la ira de toda la ciudad de Neón. Vamos, el nivel más profundo de la base de datos. Murmuré en voz baja, y con un dedo, ajusté las coordenadas dadas por Jin Jin, y corrí directamente al nivel más profundo de la base de datos. La presión en el espacio de la conciencia se volvió más y más fuerte. Cada vez que daba un paso adelante, mi cerebro sentía que me golpeaba una puta, pero la cortina de luz azul del generador de barrera de conciencia me ayudó a contener la mayor parte de la interferencia, lo que me permitió concentrarme en la orientación. Finalmente, llegué a un enorme remolino negro. Esta es la entrada de capa más profunda de la base de datos, con innumerables símbolos rojos en la superficie, que se hincha como un ser vivo, irradiando un gran peligro. No dudé, y mi mente se apresuró al vórtice. El siguiente segundo, mi visión cambió y llegué a un espacio completamente diferente. Aquí es como un prisionero Yals, con innumerables cráneos transparentes flotando en el aire, cada cráneo está rodeado por una luz tenue, como una sensación de encarcelamiento. Me di cuenta de la ideología y rápidamente bloqueé una prisión marcada, objeto de prueba de núcleo Epsilon 7, que eran exactamente los datos de la ideología del hermano Ziruo. Su luz era tan débil que casi se extinguía, como si se derrumbara en cualquier momento. Finalizado. Gruñí, mi mente sacudía la prisión e intenté descifrar el bloqueo de datos. Pero tan pronto como toqué, comenzó una poderosa contracondre, y innumerables corrientes de datos rojos me abofetearon como látigos, y cada golpe hizo que me doliera la conciencia. Di acceso sin autorización e comience la defensa final. Sonó una mecánica fría, y luego apareció una gran figura virtual en el espacio. Era Wang Wei, con un traje negro digital, con una sonrisa fría en su rostro, y sus ojos eran tan afilados como un cuchillo. Y no, realmente no esperaba que pudieras llegar a este punto con vida. La voz de Wang Wei fue baja y burlona, pero ese es el final. ¿Crees que al exponer los datos de Epsilon 7, puedes influir en el Skynet? Toda la idea en este supervisor es nuestra propiedad, incluido el hermano de tu amigo. ¿Quieres salvarlo? Pongámonos conmigo primero. Wang Wei, bastardo. Me mordí los dientes y me desperté la ira en mi mente, la vida de mi padre, la vida de innumerables personas en la ciudad de Neón. Hoy calcularé el total contigo. Ja ja ja, ¿cuál es el punto? ¿Solo te odio? Wang Wei se burló, y con un destello de su mano, el flujo de datos rojos en el espacio me irrumpió instantáneamente como un mar. Al mismo tiempo, aparecieron innumerables ventanas publicitarias, y el sonido diamante en mi cerebro como un hechizo: servir de Tianguan, servir de Tianguan. Este set está llegando de nuevo. Gruñí, y la cortina de luz azul del generador de barrera de la conciencia se desarrolló instantáneamente, apenas resistiendo la invasión del virus. Pero el ataque de Wang Wei no fue solo un virus, sus propios datos se transformaron en una luz negra, corriendo hacia mí, tan rápido como un destello de electricidad. Me mordí los dientes con fuerza, mis nervios estaban completamente conectados y mi velocidad de procesamiento de conciencia subió al extremo, por lo que apenas evité el primer golpe. Pero el ataque de Wang Wei fue demasiado fuerte, y cada huelga parecía desgarrarme la mente, y la cortina de luz azul también comenzó a romperse bajo su impacto. Iron, tu barrera no durará mucho. La voz de Ziruo vino de fuera del espacio de la conciencia, con una gran ansiedad. Estoy usando el decodificador para debilitar el núcleo de datos de Wang Wei, pero lleva tiempo, o puedes sostenerlo primero. Recibió. Jadeé, mi mente se convirtió en una espiga e intenté contraatacar a Wang Wei. Pero su código de defensa es extremadamente complicado y no puedo superar mi ataque en absoluto, por lo que solo puedo ser defendido por la fuerza. El dolor en mi cerebro se volvió cada vez más fuerte, y los nervios casi dañaron mi conciencia, pero apreté los dientes y me negué a dar un paso atrás. Iron, eres bastante capaz de chirriar.
Wang Wei se burló, y con un ligero golpeado en su mano, otra ola de datos golpeó. La cortina de luz azul finalmente se hizo añicos con un sonido de clic, y el sonido del virus goteó instantáneamente en mi cerebro, haciendo que mi visión comience a torcerse. Servir de. El sonido del sonido golpeó mi posible conciencia nuevamente, y mi fuerza de voluntad comenzó a moverse, y mi cerebro incluso mostró la forma en que mi padre tenía antes de su muerte, como si la memoria modificada por un virus se riera de mí. Iron. Despierta. La voz de Ciro explotó como un trueno. Piensa en tu padre y piensa en por qué hemos llegado a este punto. No puedes ir. Este rugido era como una cuenca de agua fría en mi cabeza. De repente me mordí los dientes con fuerza, y mi ira y mi renuencia estallaron en un instante. Wang Wei dañó a toda mi familia, al hermano de Ciro y a toda la ciudad Neón. En este momento, mis nervios se vieron obligados a un nivel completamente nuevo, mi conciencia se manejó tan rápido como la luz, mi visión se volvió inusualmente clara, y el núcleo de datos de Wang Wei expuso una pequeña escapatoria frente a mí. Su modo de ataque tenía una brecha de 12,1 segundos. «Es ahora», grité, y mi mente se convirtió en una cuchilla afilada, apuñalando directamente a la escapatoria. La figura de Wang Wei se congeló instantáneamente, y se hizo un ruido agudo, como si estuviera siendo recreada. ¿Cómo es eso posible? La voz de Wang Wei estaba llena de incredulidad. ¿Cómo puedes, un guardia de nivel inferior, romper mi defensa? ¿Por qué no estoy peleando solo? Dije fríamente, y mi conciencia apuñaló nuevamente, y junto con el ataque de decodificadores de Ciro, atravesó repetidamente su núcleo de datos. Cada ataque fue como desgarrarme el cerebro, pero no pude parar en absoluto. Finalmente, cuando casi estaba disperso, el sonido robo de los datos de Wang Wei se desintegró y se convirtió en innumerables fragmentos dispersos. Iron, haz un bonito trabajo. Llegó la voz de Ciro, con una explosión de emoción. El núcleo de datos de Wang Wei fue destruido, su conciencia se vio obligada a salir del espacio virtual. De hecho, el alto nivel del Skynet en él será contraproducente, y ya no podemos interferir a corto plazo. Eso es genial. Jadeé, mi mente casi se derrumbó, pero una explosión de esperanza se encendió en mi corazón. Me di la vuelta y corrí hacia el límite de datos del hermano Ciro, y con un clic de mi dedo, sintonicé la herramienta de agrietamiento y comencé a invadir los bloqueos de datos. Esta vez, los bloqueos de datos son complejos que cualquiera anterior, como un misterio anidado, y cada capa agrietada tiene un nuevo programa de contador que salta para interferir. Pero apreté los dientes y solo pensé en mi cerebro, salvando a la gente. Ciro usó un decodificador afuera para ayudarme a reducir mi carga. Finalmente, cuando estaba a punto de pasar, el relicario se abrió con un sonido de clic, y la débil luz interior desapareció lentamente. Hermano. La voz de Ciro vino de fuera del espacio de la conciencia, con una voz que llora. Iron, gracias, todavía está viva. Aunque su conciencia es muy débil, todavía puede recuperarse. No me lo agradezcas, aún no ha terminado. Sonreí suavemente y escaneé mi mente a mi alrededor. Después de que Wang Wei colapsó, el nivel más profundo de la base de datos también comenzó a colapsar. Todo el espacio se sacudió como un terremoto, y ninguna cantidad de iluminaciones en el cráneo comenzó a desaparecer, como un alma liberada. ¿Estas son todas las ideas de ser encarcelado por Tianguan? Murmuré con voz baja y un fuego encendido en mi corazón. Ciro, ayúdame y deja que vayan todas estas ideas. Quiero que los crímenes de Tianguan se expusen en su totalidad para que todos sepan lo que han follado. Entiendo. La voz de Ciro se calmó. Me hice cargo del canal de transmisión de la base de datos afuera y transmitiría estos datos conscientes y los crímenes del Skynet a toda la red de la ciudad. Hice clic en la cabeza y la conciencia comenzó a salir del espacio. De vuelta a la realidad, de repente abrí los ojos y descubrí que estaba sudando mucho, y la línea de datos todavía estaba atrapada en mis brazos. Ciro estaba sentado a mi lado, su rostro estaba pálido, pero había luz y esperanza en sus ojos. Ella me vio despertar, y me abrazó, y su voz se ahogó. El hierro, los datos de conciencia de mi hermano se han extraído con éxito.
Aunque lleva tiempo recuperarse, al menos él todavía está vivo. Oye, eso es bueno. Le dio la espalda y sonreí. Aunque mi cerebro todavía me dolía tanto que estaba a punto de explotar, mi corazón estaba tan relajado como si hubiera eliminado 1000 libras de peso. Fuera de la ventana, bajo el cielo nocturno de la ciudad de neón, los implantes de innumerables ciudadanos comenzaron a destacar, y el virus publicitario fue eliminado por completo por Ciruo con un decodificador. Toda la ciudad parecía despertarse de una pesadilla, y los gritos de resistencia se estaban volviendo cada vez más resonantes, como una revolución real estaba surgiendo. Iron, mira esto. Ciruo señaló de repente a la pantalla al final de los datos, que era una pantalla de transmisión en vivo de la red de mercado negro. En la imagen, los ciudadanos del área inferior se reunieron en la calle, sosteniendo sus propias banderas y gritando «con Skynet». Incluso algunas personas del área central se unieron al equipo. Fuera de la construcción del grupo Skynet, las fuerzas de resistencia están golpeando la línea de defensa, y el alto nivel de Skynet parece estar en problemas. El enemigo ha roto muchos procedimientos de seguridad. Las marcas de neón en el piso han comenzado a parpadear, como si estuvieran a punto de extinguirse. Tianguan, se acabó. Dije suavemente, apretando mis puños. La venganza de mi padre finalmente fue reportada. Aquellos que son forzados, esas mentes controladas por el virus, finalmente son liberadas. Y yo, de un pequeño invitado que solo quiere vengarse, me ha convertido en el fuego de esta revolución. Iron, todavía hay noticias. Ciruo giró la cabeza y me miró, con un desastre en su idioma. Wang Wei fue arrestado. Simplemente se resistió y rompió una rama de Internet. Descubrió que su verdadera conciencia estaba contraproducente y se había convertido en un desperdicio. Fue escoltado al veredicto temporal en el área inferior, esperando que los ciudadanos tomaran una decisión. ¿Batalla? Estuve en silencio por un tiempo, y no hubo placer en mi corazón, pero un poco vacío. Wang Wei es uno de los culpables, pero la raíz real es la enorme máquina en Tianguan. Él es solo una de las partes, y esta máquina ahora está siendo desmantelada por nosotros. Iron, lo hiciste. Ciruo dijo suavemente, mirándome con una mirada llena de glande, no solo vengaste a tu padre y a tu madre, sino que también salvaste a mi hermano y a toda la ciudad de Neón. Eres un héroe. ¿Héroe? Deja de burlarte. Me enrosqué mis labios y sonreí, solo soy un hombre de nivel inferior que no está dispuesto a ser forzado. Los verdaderos héroes son aquellos que se resisten en la calle, aquellos que se niegan a abandonar como tú. Ciruo quedó atónito por un momento, y luego se rió, entonces seamos héroes juntos. La conciencia de mi hermano aún necesita ser restaurada, y la libertad de la red aún no se ha realizado plenamente. Aunque Internet se ha derrumbado, su fuerza restante todavía está allí, y tenemos que mantener esta victoria ganada con ganas. Ningún problema. Extendí mi mano y la agarré. A partir de hoy, somos los guardianes de la red de Neon City. Cualquiera que se atreva a implantar virus y quien se atreva a forzar a la gente nuevamente, les haré saber el daño nervioso directo. Ciruo puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar burlarse. Deja de hablar, hablemos de eso después de descansar. Probablemente estarás tan roto que estarás muerto si profundizas de nuevo. Oye, no me subestimes. Me apoyé en la arena rota y cerré los ojos. El dolor en el cerebro sigue ahí, pero el corazón es sin precedentes tranquilo. La luz de neón fuera de la ventana ya no es un rojo sangriento, sino una luz cálida, como si se quejara de la nueva vida de esta ciudad. Unos días después, la situación de Neon City cambió drásticamente. El alto nivel del grupo Tianguan fue juzgado por los ciudadanos, y el dominio corporativo colapsó oficialmente. La fuerza de resistencia estableció un comité de gestión temporal para comenzar a reconstruir la orden de la ciudad. El hermano de Ciruo se recuperó lentamente en el campo de la medicina. Aunque su conciencia no estaba completamente despierta, sus dedos ya podían balancearse ligeramente, lo que hizo que Ciruo sonriera como un niño todos los días. Y me he convertido en una leyenda en el área inferior.
Mi historia se transmite en las calles y callejones, diciendo que soy la chica invitada que usó sus nervios para desafiar directamente a Tianguan, y alguien incluso me dio un número extranjero, Blade de Neón. Quería reír cuando escuché este nombre, pero también entendí que esto no era solo un reconocimiento de mí, sino también un tributo a todos los rebeldes. Esa noche, Ciro y yo nos paramos en una plataforma desierta en el área inferior, con vistas a toda la ciudad de Neón. Bajo el cielo nocturno, las luces de la ciudad ya no son los anuncios de Skynet, sino la luz de la esperanza de que los ciudadanos puedan detectar. En la calle, la gente desea libertad, y la risa de los niños pasa por el aire, como una calidez duradera. Iron, ¿crees que esta libertad se puede mantener? Ciro preguntó suavemente, y el viento sopló su cabello morado, con un toque de preocupación en sus ojos. Sí. Dije sin dudarlo, recurriendo a su cabeza, mientras estemos aquí, siempre y cuando todavía hay personas que no están dispuestas a ser forzadas, esta libertad no se perderá. La red se ha colapsado, pero si hay nuevos presionadores, pelearemos nuevamente. Ciro apuntó con la cabeza y se rió. Está bien, protegamos juntos. Para el hermano, para el padre y para esta ciudad. Sonreí, extendí la mano y la abofeteé nuevamente. El viento de la noche sopla, trayendo un toque de alegría, pero mi corazón es cálido. Desde una niña que vive para vengarse de convertirse en la luz de la esperanza en la ciudad de Neón, he caminado demasiados caminos y sufrí demasiado dolor, pero al final, encontré mi propio valor. Bajo el cielo nocturno de Neon City, Ciro y yo estábamos hombros con hombro, mirando esta ciudad renacida. Puede haber desafíos en el futuro, pero estamos listos. Debido a que sabemos que mientras haya luz en nuestros corazones, nada puede aplastarnos. Esta es nuestra victoria, nuestra historia.